Para los defensores de la ciencia ficción, lo fantástico y el terror, llega hasta Ñuble un evento presagiado. Segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror. Ñuble 2021. Porque la pandemia aún nos acecha, es nuestro deber reunirnos de manera online. Si están ahí atentos, recuerden estas coordenadas: 16, 23 y 30 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero. Estos datos fueron encontrados y confirmados por ALCIF, Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile. Hasta el próximo contacto. Atención amantes de la ficción, lo fantástico y el terror. Ñuble inicia el 2021 con el evento más esperado. Segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror. Ñuble 2021. Modalidad online. Fechas: 16, 23 y 30 de enero. 6, 13, 20 y 27 de febrero. Enero 16. Iniciamos con Mesa Ñuble. Enero 23. Mesa Ciencia y Ficción. Enero 30. Mesa Mundos Alternos. Febrero 6. Mesa Cine y Literatura. Febrero 13. Mesa Ciencia Ficción Chilena. Febrero 20. Mesa Fantástico al Sur de Chile. Febrero 27. Finalizamos con Mesa Fantástica y Terror Chileno. Promueve Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena, ALCIF, en conjunto con TBR Ñuble. El segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror Ñuble 2021 no se detiene. Y en su cuarta mesa continúa con bases en el cine y la literatura distópica. Productor: Francisco Jiménez. Actores: Alejandro Gutiérrez, J.P. Cifuentes Palma, Nelson Miranda, M.A. Lowe, Constanza Veloso y Matías Robles. Sábado 6 de febrero, 20 horas. Por las pantallas de ALCIF y TBR Ñuble. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Jiménez, Pancho Jiménez, y estaré moderando esta mesa de cine y literatura distópica con estos grandes invitados que nos acompañan esta tarde. Todo esto organizado por ALCIF y con la ayuda de TBR Ñuble. Nosotros con Juan Pablo y Nelson estuvimos hace un ratito conversando en coordenadas previas para esto, y ahora se nos incorpora Constanza, Matías y Alejandro a esta tarde de cine y literatura distópica. Estuvimos conversando anteriormente un poco nuestra realidad distópica y cómo veíamos la distopía en la actualidad. Habíamos dejado una pregunta como abierta para todas las personas que nos estaban acompañando y para las personas que nos acompañan también ahora, y es que si vivíamos en una distopía. Y va a ser un poquito el tema que vamos a ir tratando desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista desde el cine, desde la literatura, desde las series, desde el anime también. La cultura japonesa nos acompaña también hoy en este camino sobre lo que es ver lo que es la distopía, o sea, esta contraparte de la utopía del pensar que todo iba a salir bien y que no está saliendo tan bien, que cómo vamos progresando, cómo se torna esto en una realidad desde el cine, desde la literatura. Y tenemos grandes invitados esta tarde también. Tenemos a Alejandro, que es un tecnólogo en comunicaciones, un amante del cine, los cómics, los videojuegos, que es parte del podcast del Club de la Esquina. También nos acompaña Matías, que también es un integrante del podcast del Club de la Esquina, que es un estudiante de ingeniería civil, amante de los gatos, conejos, la música, el cine, y es una persona muy interesada en todo lo que es el mundo audiovisual. Nos acompaña
Constanza Veloso Luarte, que es una persona que es nacida en Santiago, nos acompaña esta tarde, licenciada en literatura, licenciada en pedagogía en mención en lenguaje y comunicaciones, magíster en edición, una fanática de la ciencia ficción, amante del anime y el manga, y se desempeña como editora en la editorial de Ediciones Cero, que es una editorial que está dedicada a la publicación de libros, ensayo en torno a la animación y cultura japonesa. También seguimos junto a Juan Pablo Cifuentes, un escritor, profesor, amante de la distopía, como él mismo lo ha dicho, y también Nelson Miranda, que es un profesor también, que es un conocedor acérrimo inigualable de lo que es la cultura geek, por decirlo así, grandes conversaciones sobre estos temas y sobre también la distopía, que es lo que nos une y reúne esta tarde. Bueno, quería invitarlo a primero continuar la conversación que, si bien ustedes no sé si todos nos estaban viendo en el programa anterior, pero que era sobre la distopía y cómo lo vamos viendo en los mundos, en los distintos mundos literarios, del cine. Y mencionábamos nosotros anteriormente algunas obras, como lo que decía Juan Pablo con V de Vendetta, que eran realidades que se mostraban de distintas formas y cómo ciertas realidades se van viendo reflejadas en el mundo actual. Así que quería dejar a Juan Pablo para poder continuar el tema que teníamos planteado, que era esta distopía sobre lo más filosófico, sobre lo más real, cómo vamos viendo este desarrollo de las distopías en el mundo actual. Hola, gracias. Pancho, sí, amigo. Mira, es súper importante entender lo que estábamos hablando en antes del ámbito distópico. No va a dar la lata de decir que es la distopía, o que creo que ya todos tenemos ciertas percepciones de que es lo distópico. Pero sí me gustaría seguir profundizando en lo que estaba comentándole del ámbito filosófico, que va muy de la mano con la distopía, tanto en literatura, donde la cuna madre de lo distópico, y de ahí ha variado a las distintas artes, distintas formas de expresión del ser humano. Y dentro de eso hay dos grandes vertientes, encuentro yo, que deambulan en el ámbito distópico. Por un lado, el existencialismo, sobre todo el francés y el alemán, ya desde Jean-Paul Sartre, Albert Camus, que cuestionan la existencia, ya que cuestionan el sentido del ser humano, que cuestionan lo que está pasando, y que muchas de las sociedades se muestran desde esa perspectiva. Comunidades que se ven sometidas frente a sistemas sociopolíticos, socioeconómicos o religiosos, y que van deambulando en un sistema decadente que hace que de una u otra forma el mundo vaya girando a un caos permanente. Eso ha significado la presencia de grandes libros clásicos dentro de la distopía, como Fahrenheit 451, Mundo Feliz, 1984, Naranja Mecánica, entre otros, en donde vemos que los sistemas sociopolíticos predominantes existen y persisten porque también hay comunidades que han perdido su identidad y han perdido su esencia por distintos elementos, por distintos factores, y que han hecho y han provocado que parece que el ser humano, la única forma que tiene es a través de entender quién es, o qué es lo que va a hacer con su vida, o cuál es el sentido de su existencia. ¿Ya? Arthur C. Clarke también habla mucho sobre esto, de esta forma de poder convivir del ser humano, ya sea a través con contacto alienígena o de otras maneras, entender el comportamiento del ser humano. Y por otro lado, en la otra corriente que me gustaría analizar desde el punto de vista filosófico, porque nos sirve como base, porque estas filosofías son aplicadas en la distopía y se han manifestado en la literatura, en anime, en el cine, en la serie, en todas partes vemos protagonistas que andan deambulando, ya sean situaciones caóticas debido a ámbitos climáticos, ya como presencias también, por ejemplo, de fenómenos astronómicos como caída de meteoritos o de otros elementos, pero también por destrucciones provocadas por el propio ser humano, como es la guerra, la hambruna, etcétera, etcétera. Y esta teoría es la teoría del filósofo austríaco Popper, que plantea la teoría de la paradoja de la tolerancia. Él plantea que hay dos tipos de sociedades, unas sociedades abiertas y sociedades cerradas. Mientras en las sociedades abiertas lo que predomina es un sistema democrático, donde todavía es posible y es plausible
existir y convivir y que tenemos derecho a voto y derecho a voz y opinión, aunque las democracias funcionen bien o más o menos, pero nos da ciertas libertades todavía. Y un sistema cerrado en donde parece que lo único que predomina es un sistema totalitario gobernado por pocos o centrado en un solo ámbito, en un solo poder, y que va generando esta sensación de decadencia, esta sensación de que estos pocos predominan por sobre los demás. ¿Qué es lo que plantean las grandes historias que son las madres de la distopía en las novelas como Fahrenheit, como 1984, como Mundo Feliz? Ya sistemas totalitarios que están predominando. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en V de Vendetta? Para ya hacer la vinculación la novela gráfica y con la película. Eso que la paradoja de la tolerancia plantea, y ya cierro esta parte para tener como base desde cuál conversar, plantea la teoría de la paradoja de la tolerancia, que tenemos que ser intolerantes con los que son intolerantes. No puede haber tolerancia con sistemas que buscan, por ejemplo, el nacionalismo, que buscan la xenofobia, que buscan el racismo. Hay que ser intolerante, es decir, para perdurar. Popper dice, si quieren que los sistemas abiertos perduren y que no se acerquen a sistemas distópicos en donde sean sistemas cerrados, hay que ser intolerante con los que son intolerantes. Es la única manera. Y creo que esa es la gran clave porque nos enfrentamos a eso en la realidad, en la actualidad. Pasó en Estados Unidos, pasa actualmente en Brasil, no sé si sucederá acá en Chile con los movimientos, con estos sistemas políticos que se están formando, ya los nacionalismos, los racismos, los clasismos, la xenofobia, siempre son elementos intolerantes que pueden provocar una catástrofe o una crisis dentro de una sociedad democrática y que puede derivar en sistemas que finalmente tienden hacia lo distópico. La literatura se nutre de esto. La distopía se nutre de esto, por eso la teoría de Popper tiene mucha cabida desde el mundo distópico, porque la mayoría de las distopías, que son estas sociedades enfermas, en donde el mundo está siendo destruido por sistemas totalitarios, se debe básicamente a esta intolerancia que es la que predomina y que hace que unos pocos gobiernen por sobre los demás. Entonces yo quería partir con eso, para no darle la lata de explicar qué es la distopía, porque creo que ya todos lo sabemos, sino más de un punto de vista más filosófico, traer a colación dos grandes corrientes, existencialismo y racionalismo crítico, que se aunan y que en los personajes tan disímiles como Akira en el anime, como V de Vendetta en la novela gráfica, como Montag, el protagonista, este bombero en Fahrenheit 451, como el replicante Blade Runner, son personajes que de una u otra forma están enfrentados a estos sistemas. Así que, amigo, eso es a grandes rasgos, y de ahí ya tiro la pelota a los demás para que podamos conversar de este mundo que a mí me fascina mucho, que es la distopía. Muchas gracias, JP, por traída a terreno de lo que sería un poco lo que vamos a hablar. Yo creo que relacionado con lo que conversábamos también un poquito en la reunión de pauta, por decirlo así, yo creo que acá Alejandro nos podría hablar un poco de lo que pasa con Distrito 9 igual, que relaciona bastante lo que hablaba Juan Pablo sobre este tipo, quizás no de xenofobia como tal, pero sí un tema de represión o de cómo se ha ido revolucionando el mundo en ese sentido, de la película. Hola, buenas. En primer lugar, creo que estaban súper buenas las presentaciones y JP se pegó una buena prédica. Estaba pensando en lo que era V de Vendetta, en cierto sentido, porque al mismo tiempo tú me traías a colación el tema de Distrito 9. ¿Cómo decirlo? La ciencia ficción en cierto sentido, sobre todo la ciencia ficción distópica, antiguamente la veíamos como muy lejana. Yo creo que hoy en día la vemos mucho más cercana o posible. Claro, una persona que puede creer en las teorías conspirativas diarias que salen en diarios o páginas de dudosa reputación que se llama estanoticiareal.cl, ponte tú, en ese sentido puede creer que estas cosas están a la orden del día. En el caso de Distrito 9 plantea que es una película del 2014 por ahí, 2010, no recuerdo bien eso, pero plantea qué es lo que pasaría con nosotros, con los seres humanos, si hubiésemos tenido el contacto extraterrestre.
¿Y qué es lo que haríamos? Sí, yo creo que toca el tema de la xenofobia, porque al fin y al cabo la película trata de que al final los humanos en Johannesburgo, esta es una película sudafricana, lograron hacer como un gueto de langostinos, o así se llama la especie de los marcianos, en los cuales ellos prácticamente los supervisan. Es como un campamento como los que existen acá en Chile, pero solamente lleno de extraterrestres. Y que ellos prácticamente los fiscalizan todos los días con cosas que son casi imposibles, los hacen vivir prácticamente en la miseria y los tratan súper mal. Esto es prácticamente una cosa que hoy día vemos no solamente en los marcianos, nos tratamos como humanos así, los vemos en otros países, vemos en este mismo país cosas que pasan muy similares. Entonces, no sabría decir si realmente está a la orden del día la distopía o realmente está lejana, porque hay días que tú despiertas y prácticamente te dices, ok, no sé en qué mundo estoy viviendo, y al otro día no pasa nada, pero en el momento menos esperado pasa, y es prácticamente lo que nos da que la riqueza de este tipo de género. Sí, yo creo que lo que mencionaba Alejandro es súper real y lo estábamos conversando anteriormente y vuelvo a mencionar como en la reunión de pauta, que esto es como que a veces no sabemos si estamos en camino a una distopía, si estamos viviendo una distopía, ya la pasamos. Mencionábamos en el coordenadas previas que había ya estábamos como en un top del avance tecnológico y todo eso, y yo creo que por ahí hay un tema que no sé, pues hay cosas que nos están gobernando sin darnos cuenta, que son como, no sé, pues las mismas redes sociales. Ahora se mencionaba con el tema de la vacuna que nos iban a poner un chip y todo el cuento, pero qué chip más grande si andamos con el celular para todos lados y no sé, pues ahí es difícil como empezar a decir, quizá también es parte de una distopía que nunca pensamos que la tecnología nos iba a llevar a ser tan esclavos, de alguna forma. Hay personas que se siguen librando de esto, pero es parte también de lo que ha sido el crecer en este mundo donde, o estar viviendo quizás, en este mundo donde no sabemos si estamos en una distopía realmente o estamos en vías de. Por eso la pregunta que queda ahí, y la voy a seguir repitiendo quizá un par de veces, es, ¿estamos realmente viviendo en una distopía? Y quizá una visión desde alguien que ha visto más series quizás que yo, que Nelson ahí podría ayudarnos con el tema de cómo se veía o cómo ha ido evolucionando este tema en lo largo de la historia. Bueno, tal como comentábamos en pauta en el programa anterior, partiendo de la base que la distopía es causa, son situaciones causadas en base al actuar del ser humano, en base a cómo evoluciona en términos políticos, cómo evoluciona en términos sociales, cruzados por cómo se desarrolla la tecnología. Hay varias series que han puesto énfasis en eso, ¿no? Ponte tú, conversamos en Star Trek, ellos establecen de que tienen un periodo distópico que son las guerras eugenésicas, ¿no? Tema que actualmente está sobre la palestra, que es la mejora artificial del ser humano, ¿no? Vía manejo genético, vía implante, ¿no? Tenemos otras series como Galáctica, ¿no? Battlestar Galáctica, sobre todo la 2003, en donde habla del devenir de la raza humana, ¿no?, por el espacio, a raíz de los errores que se cometieron como sociedad, que llevaron a debacles ecológicos y a debacles en términos de guerras nucleares, ¿no? Tenemos otra serie, Expansión, ¿no?, más nueva, en donde se establece un futuro que nos lleva a pensar cómo serían las relaciones humanas, las relaciones políticas, las relaciones sociales en una humanidad que se ha expandido por el espacio, ¿no? Lo cual causa crecimiento de sociedades desconectadas unas de otras, ¿no? Algo muy similar a lo que pasó en el siglo XIV, en el siglo XV, cuando fue el periodo de los grandes navegantes, de los grandes descubrimientos, en donde tú tenías sociedades muy distantes en términos de viajes unas de otras, que generaron culturas distintas y que cuando chocaron nos llevaron a crisis distópicas bastante grandes. En Expansión se ve cómo
se modifica la relación entre los seres humanos, cómo incluso se modifica la biología a raíz de uno de los avances que se espera de la humanidad próximamente, que es el poblamiento del resto del sistema solar. Entonces, las distopías han estado presentes en serie en distintos tiempos, abordando distintos temas que son propios de la literatura, y bueno, conversamos siempre, la literatura va 2 o 3 pasos adelante del cine y la televisión, y ahí está puesto. Temas claves que son decisiones finalmente del hombre, del ser humano, y nosotros como raza, que nos pueden llevar o a un avance o a un retroceso en términos de calidad de vida, y a unas crisis que te las encargo. Sí, yo creo que el tema de cómo se desarrollan las ideas en todo lo que nos mencionaba o sea, la idea de lo distópico es lo interesante. Yo creo que también se va viendo desde cierta forma como la literatura, como lo mencionaba en la literatura, que es como la madre de todas las ideas que van a crecer después, porque sabemos que la literatura era lo primero. Nosotros no teníamos televisión, o sea, no existía la televisión, no existían los cines, no existía nada, entonces lo primero era la literatura. Pero ahora sí estamos en un lugar donde es mucho más fácil ver una serie quizás, porque es mucho más fácil llegar al público espectador con una serie, o con una película, o con una serie de anime, o con una película de animación japonesa, que todo eso. Entonces, por ahí Mati nos puede ayudar con algo de este tema de lo que son las series más actuales, como lo que nos había comentado anteriormente. Sí, mira, en realidad yo quiero, además de comentar eso, hay algo que me llama la atención, y es lo que comentaba Alejandro, que es el tema, por ejemplo, de si vivimos una distopía o no, que de repente un día uno se levanta en la mañana, mira por la ventana y dice, pucha, ojalá no haber nacido en este mundo, ¿qué onda este mundo? Y me hace pensar un poco en que a lo mejor igual hay personas que pueden estar actualmente viviendo una distopía en nuestra sociedad, y para nosotros no es distópico porque estamos acostumbrados, o a lo mejor el estilo de vida que estamos llevando es ideal para lo que somos nosotros, nuestra identidad, pero a lo mejor para esas personas puede ser una sociedad distópica o un mundo distópico. Entonces, igual creo que es como interesante preguntarse eso, que quizás la distopía no necesariamente tiene que ser global para toda la sociedad, sino que un pequeño grupo puede estar viviendo una distopía en lo que para nosotros es una sociedad utópica. Y con respecto al tema de lo de la serie, sí, creo que el hecho, por ejemplo, de que los libros y las historias que están plasmadas en papel sean llevadas a lo que es el mundo multimedia, tiene que ver con el tema de lograr hacer llegar un mensaje, a mi parecer. Porque quizás hay personas que no cuentan, por ejemplo, con el capital para poder comprar un libro para cada familia, por ejemplo, pero todas las familias van a hacer una inversión para comprarse un televisor y poder almorzar viendo una película, por ejemplo, o algo similar. Y la televisión permite en corto periodo de tiempo poder entregar un mensaje que a lo mejor las personas no se pueden dar con respecto al tiempo al leer un libro. Creo que el potenciar esta unión entre lo multimedia y lo que son los libros es algo súper importante. En realidad es algo que puede ayudar mucho en lo que es la sociedad. Yo con el tema esto de lo que es las redes sociales, me pasa mucho que encuentro que las personas que están en las películas distópicas, por ejemplo, algunos encuentran que la sociedad es incómoda para ellos, pero hay otros que nacieron dentro de la distopía y simplemente la distopía no es algo que les haga como sentir mal, por decirlo así, sino que están acostumbrados a la distopía. Creo que actualmente el tema eso de los celulares, por ejemplo, es algo que para la gente mayor o que ha nacido antes es algo bien distópico, porque las relaciones de los chicos ya no es cercano, o sea, ya no es frente a frente, no salen a la calle a jugar a la pelota, por ejemplo, sino que sus relaciones a través de una videollamada o se llaman por WhatsApp, y eso es como la relación, o sea, no es tanto de un juguete. Y si uno lo piensa bien así, las redes sociales han cumplido este como entorno de distópico para la gente mayor, y en realidad nosotros como más jóvenes, como millennials, como nos llaman, quizá no nos damos cuenta, pero en realidad sí es algo distópico, y a lo largo podría convertirse en algo terrible,
Ya hemos visto, por ejemplo, con lo que pasó en Estados Unidos, cómo una red social puede hacer que la gente se una, puede ser con una noticia verídica o una noticia falsa y generar repercusiones bastante grandes. Y hay una serie en particular, que es Black Mirror, muy, muy comentada y bastante polémica, que en uno de sus episodios, en específico en la temporada 3, en el capítulo 1, que se llama Nose Dip o Caída en Picada para los cuates, ese episodio toca esta temática de cómo una red social se transforma en el sistema de gobierno de una sociedad y la gente posee una escala de notas, del 1 al, no estoy seguro qué nota, nunca mencionan el tope, pero alrededor una persona que es como de buena vista en la sociedad tiene un 4 o 5 en adelante. Y la sociedad se maneja por esto. Entonces, por ejemplo, uno puede ir a tomar un taxi y si uno no tiene un índice de nota de un 3 en adelante, uno no puede tomar el taxi. A pesar de que tenga los recursos, el dinero, si uno no tiene esa nota no puede acceder a ese beneficio. Yo considero que actualmente estamos en algo bastante cercano, donde las conexiones, las amistades, basta con que un rumor se extienda, sea verídico o no, para poder complicarle la relación a una persona, acceder a ciertos beneficios o acceder a ciertas cosas. Ya sabemos bien lo que puede hacer el nepotismo, imagínense un nepotismo, pero con redes sociales, o sea, que ya ni siquiera tenga que ser porque es amigo de la familia, sino porque es amigo de un amigo que tengo en Facebook, por ejemplo, o en Instagram. Creo que eso es algo que acerca a la distopía a lo que es la realidad actual. Y eso más que nada. Es decir, en realidad, eso de las críticas que tenemos sobre lo que piensa el otro de tal y que tal me dijo, quizás es algo que si bien no lo estamos poniendo como notas, pero se vive mucho en las redes sociales ahora, que es, no sé, esta persona tiene muchos likes, esta persona tiene muchos seguidores y es algo que nos lleva a ver cómo también estamos creando otra realidad distópica, o sea, estamos pensando en que si fuera utópico no nos vamos a criticar, pero si es distópico vamos a criticar por ciertas cosas que no tienen un valor hasta que nosotros como seres humanos se los damos. Y quizás no es lo que se esperaría. Pero también existe una parte del cine distópico, de las realidades distópicas dentro de las distintas formas de ver el arte, que también viene dado como con la destrucción, como estos futuros donde ya en realidad está el caos creado. Y ahí quería darle un poquito el paso a Constanza, porque hay una película de animación japonesa que es Akira, donde habla de un Japón ya destruido, después de una tercera guerra mundial, y bueno, quizás ya nos pueda ayudar un poquito más con la creación de este conocimiento sobre esa etapa distópica, así como de la más destrucción, de cómo va eso. Bueno, voy a tratar de hablar ultra fuerte, ahí mis compañeros me avisan si es que no se escucha. Bueno, partiendo por Akira, en realidad Akira es una serie muy particular porque se acerca mucho más a lo que es la distopía más occidental. Toma mucho de eso, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver con un tema que es fundamental en Japón, en la distopía japonesa, que es el desarrollo tecnológico. Y cuando hablamos de la distopía en Japón, hay que entender que Japón ha vivido la distopía, ¿no? De alguna manera siempre podemos cuestionarnos si estamos en distopía o si no estamos en distopía, pero Japón es una cultura que ha vivido muy, muy potentemente la distopía. La ha vivido en las guerras, ¿no es cierto? La ha vivido en su proceso de desarrollo. Y es por eso que el desarrollo tecnológico siempre va a ser un tema a la hora de hablar de las distopías, ¿no? Y lo que presenta Akira es precisamente eso. Y el anime tiene esta forma de mostrarnos la distopía, no solamente mostrándonos el mundo como está, ¿no es cierto? Que en Akira es caótico, ¿no es cierto? Sino que lo hace siempre dejando una suerte de mensaje o de haciendo evidente algo que quizás está normalizado, ¿no? En este caso nos muestran a esta Akira que representa un poder superior que puede, ¿no es cierto?, ser la llave de un poder que va mucho más allá del poder que ya hay. Y vemos cómo un civil, ¿no es cierto?, que es un civil marginado, comienza a verse envuelto en esto porque también quiere. ¿Qué es lo interesante de la distopía de Japón? Es que Japón, por su religión o por su filosofía,
siempre va a buscar tener personajes protagónicos que desde su sencillez, que muchas veces va a ser también una marginalidad, va a tratar de vivir en este mundo, ¿no? En este sentido, la distopía se ve de una manera distinta. Por ejemplo, en series que son un poco más basadas en las épocas antiguas, ¿no? En Shogunato, por ejemplo, te muestran una distopía que no necesariamente tiene que ver con el desarrollo. Por ejemplo, hay una serie que se reestrenó el 2019, que es Dororo, que es una obra de Osamu Tezuka, es decir, que es muy antigua ya, y que está ambientada en la época de las guerras y de los samuráis. Y ahí tenemos, de hecho, una distopía, sin tener tecnología, ¿no es cierto? Y la distopía se nutre no solamente por cómo está el mundo, sino por los mismos elementos que conllevan a la distopía, que son justamente, por ejemplo, las luchas de poderes. En ese sentido, Japón siempre es capaz de representar distopías, ¿no? Y eso lo hace también, por ejemplo, con Godzilla, que no sé si a lo mejor lo podemos comentar un poquito más adelante, ¿no? Pero básicamente eso, comprender que la distopía japonesa se nutre mucho de su propia filosofía y de su propia historia también. No, ya. Muchas gracias a todos. Fue una ronda de poder conocernos también un poquito de cómo eran las visiones de cada uno. Quiero agradecer a todas las personas que están viendo y que están participando por el chat. Hay una persona que nos da una pregunta específica para JP, que es Leonardo Espinosa, muchas gracias. Dice, ¿qué opinión tienes respecto a la sofocracia? Es decir, aquella idea que el gobierno ideal es aquel donde se impone una clase de oro, que es la más sabia para tomar las decisiones por el resto. Entrelazado con esto, con la idea del dictador benevolente y de la analogía con quién debe ser el capitán de un barco. No voy a pegar. La pregunta es para JB. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí es que me tocó hoy día hacer los dos roles de transmitir y estar de panelista, así que ahí demoró un poquito. Leo, primero, saludos. Lo segundo es, a mí me cuesta tratar de equilibrar el sentido de una clase de oro o una sofocracia con el mundo en el que vivimos. Porque una sofocracia es un mundo en donde es el mundo de los privilegiados que ostentan o creen sentir que tienen el poder porque tienen el conocimiento, porque tienen toda la necesidad, ya sea desde la élite o desde cualquier otra vertiente, que le hace ser superior a otro. Entonces, el concepto de la superioridad e inferioridad a mí me choca bastante, debo decir. Entonces, lo del dictador benevolente, que también lo alcancé a leer ahí dentro, que plantea, es lo mismo. La benevolencia trae el caos detrás. Yo no considero que una dictadura sea benevolente, ya, para nada. No encuentro nadie que desde esa vertiente, ya sea desde la literatura, como están las novelas del dictador acá en Latinoamérica, que están con mucha fuerza, o desde la literatura ya de ciencia ficción, donde también vemos sistemas totalitarios, en donde vemos que ya sea de manera fuerte, dura, precisa, o de manera más bien amigable, la finalidad igual es el caos y la destrucción. También sigue el sufrimiento de las personas. Considero que la única manera, porque soy más bien pesimista en cuanto a lo del ser humano, por lo que conversé en coordenadas previas, en donde mencioné que los grandes responsables del mundo distópico somos nosotros. No culpemos a la naturaleza, no culpemos fenómenos astronómicos, es el ser humano. Es el ser humano que se le dice que tiene que cuidar el medio ambiente y no lo cuida. Es el ser humano que se le dice que tiene que ser tolerante y es intolerante. Es nacionalista, es xenófobo, es clasista, es racista. Es el ser humano el que dice que tiene que vigilar y ver que todos crezcamos en comunidad, pero ahí tenemos los sistemas políticos, los sistemas religiosos, los sistemas económicos que ven sus propios intereses y no ven los intereses de los demás. Ahí vemos a científicos que se dedican en lugar de manifestar
creaciones que están realizando, sus descubrimientos, lo hacen muchas veces en pos de intereses individuales, en pos de una huella que quieren dejar, una marca que quizás trae graves consecuencias. Entonces, es el ser humano el que provoca la distopía. Entonces, es muy difícil que venga un grupo ya de oro, de una élite determinada, a decir ya nosotros nos vamos a hacer cargo, porque yo tengo el conocimiento de esta área, yo tengo el conocimiento de esta otra área, yo tengo la sabiduría ancestral, todos tienen algo, pero ¿de qué manera van a poder convivir con el resto? Entendiendo que nosotros nos equivocamos y fracasamos y que somos parte del error. Somos como unos replicantes, realmente, llevando a Blade Runner esto, somos replicantes, realmente. Entonces, es muy difícil ver eso. Yo creo realmente que estamos viviendo una distopía, así como decía Vladimir, que le mando un abrazo acá, que está sufriendo allá en el sur con todo lo que está pasando allá en Panguipulli, y que estamos ya en una distopía, vivimos en esto, Latinoamérica vive en una distopía, ya estamos en este proceso, y en ese proceso donde lo social y lo político y lo económico está tan centrado, la naturaleza humana es tan condicionada, somos tan porfiados, somos tan tercos y no reconocemos nuestros errores y no queremos mejorar, difícilmente veo que vamos a salir. Entonces, yo soy más pesimista no porque haya perdido la esperanza. Por mí, yo sigo la bandera de lucha del ambientalismo, del cambio climático y todo lo que es el ámbito ecológico y climaficción. Pero también soy consciente que esto es una comunidad, de que la lucha no puede ser individual, sino que tiene que ser colectiva. Pero ¿cómo hacer cambiar a demasiadas personas cuando dentro de una misma sociedad, dentro de una misma comunidad, hay distintas versiones frente a un mismo hecho? Entonces, lo distópico es complicado, es entretenido, por eso a mí me encanta, porque lleva distintos matices. Me encantaría hablar de literatura, de decir, mira, hay grandes libros, Un Mundo Feliz. Por ejemplo, el mismo Mundo Feliz, vemos las clases, ¿ya? Vemos las clases ahí, ¿ya? Es que están los alfas, acá están los betas, y todo, bueno, y los que son epsilon, ¿ya? Que van a estar condenados, porque no son un grupo de oro, van a estar condenados a vivir en esa condición. Es decir, no tienen oportunidad de poder crecer, es decir, siempre la torta la van a tener los mismos. Entonces, convivir y entender al ser humano es un trabajo que ojalá algún día los antropólogos lo puedan dimensionar con profundidad, pero requiere mucho análisis. Y desde esa perspectiva creo que el cine, la literatura, sobre todo la literatura como una principal vertiente de donde radica esto y que se ha trasladado a todas las otras áreas, es un gran responsable y un gran impulsor de darnos cuenta de qué es lo que viene, de qué es la sociedad, cómo es la sociedad. Porque Un Mundo Feliz, 1084, Naranja Mecánica, el Fahrenheit 451, que estoy nombrando como la más clásica, son antiguas. Crónicas Marcianas son antiguas, pero están vigentes en la actualidad. Siguen vigentes. Entonces, el tema de la clonación, el tema de buscar otro lugar, porque acá nos estamos destruyendo. ¿Quiénes son los responsables? ¿A quiénes vamos a culpar? ¿A los alienígenas? Cuando parece que somos nosotros mismos los que no hemos entendido el comportamiento del ser humano. Entonces, creo que voy a ser decadente, lamentablemente, pero creo que estamos en esta situación. Vivimos en esta realidad distópica. Si alguno de acá de los amigos que están con nosotros acá, panelistas, tiene otra visión y piensa que hay esperanza, ayúdenme a compartir y a verla, a vislumbrarla, ya que la fuerza esté con ustedes, que sí, y que vean la forma de ver esa esperanza, pero entendiendo el ser humano como es, siendo bien fríamente, es difícil encontrar como una esperanza muy positiva a cómo va desarrollándose el camino, sobre todo acá en Latinoamérica. Está muteado, Francisco. Disculpe, había presionado, pero... No, que decía como la máxima en toda la obra de distopía es que el ser humano lleva a la destrucción de todo lo que es o lo que ha construido en torno al ser humano. O sea, no sé, yo lo veo, por ejemplo, en Soy Leyenda, que es un virus que se nace de tal, que es como lo más que nos puede estar pasando ahora, parecido a lo que nos está pasando ahora.
que la vacuna de algo nos lleva a que, o no sé, en Evangelion, en el anime, es como el ego del ser humano por querer hacer las cosas y ser mejor que todos, también lo lleva a la destrucción del mismo o lo egoísmo. Constanza quería... Sí, quería hacer una acotación acerca de, o sea, una impresión acerca de lo que comentaba JP. Y es que, claro, la distopía siempre está directamente relacionada a un poder, pero realmente lo que él comenta tiene todo el sentido acerca del hombre individualmente, porque otro tema que se relaciona mucho con la distopía es la alienación, ¿no es cierto? El alienarse, ¿no? Del ser humano. De hecho, muchas distopías posiblemente parten por ahí. No sabemos si estamos en una distopía o no hasta que se rompe esa alienación y de algún momento un personaje de alguna manera se da cuenta de que algo no está bien. Y eso puede ocurrir en cualquier tipo de contexto. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Un Mundo Feliz, ¿no es cierto? Hablando del contexto social, me llama la atención que, por ejemplo, no solamente en la ciencia ficción vamos a encontrar distopías, sino que también en otro tipo de contextos. Y en ese sentido, por ejemplo, en literatura chilena, José Donoso es un muy buen representante de una distopía. Por supuesto, una distopía que se entiende de manera distinta, que no es en el ámbito de la ciencia ficción ni nada por el estilo, pero sí en cómo convierten los lugares cerrados en entornos distópicos, en cuanto a que hay una alienación en lo que ocurre allá adentro, ¿cierto? Y eso es un elemento totalmente fundamental y creo que conecta con lo que comentaba JP, porque efectivamente cuando se rompe ese alienamiento, eso ya es un proceso individual. Y es ese alienamiento el que debiera romperse un poco para salir un poco de la distopía, ¿no? O sea, pueden haber distintos tipos de distopías y siempre eso va a estar marcado con cuán alienados estamos, ¿no? Cuando alguien despierta y rompe ese cascarón, tenemos conciencia de distopía. Muchas gracias por la acotación. Tenía otras... sí, hablaba Romy Rick aquí dentro de los comentarios y mencionaba que la película en el dador de recuerdos y equilibrio se enfoca más en la supresión de los sentimientos para mejorar la humanidad. El Lucy también, mientras más inteligente, menos poseía sentimientos. Yo creo que eso también se ve y es algo que también nos está pasando, así como, no sé si llevarlo tanto a la ciencia, pero muchas veces como ser más lógico o llevar todo como unas cosas más lógicas, no hace también ser como más sin sentimientos, por decirlo de alguna forma, y también podría ser una de las realidades distópicas que se crean, la alienación, ya que surgió el término de los sentimientos, las relaciones sociales son como cada vez más distantes, el mismo hecho que estamos viviendo esto de estar por videollamadas, que muchas veces, no sé, pues se escucha la frase de esto podría haber sido un correo, que es una conversación, se está desvalorizando las conversaciones en la vida real por cosas y estamos cerrándonos cada vez más en nosotros mismos. O sea, que también es un tipo de destrucción, si no bien no es vista así como de destrucción con fuego y explosiones y edificios cayendo, pero también una forma de destruir el ser humano o la sociedad en sí. No sé cómo podrían, a ver si alguien quiere comentarlo también, o llevarlo a la... Nelson. Sí, mira, yo quería comentar varias cosas. En primer lugar, JP, en relación a si estamos viviendo o no una distopía, coincido con el que estamos viviendo una distopía. Esta es muy particular, si tú ves la historia de la humanidad, es una sucesión de distopías, pero esta tiene la característica de ser la primera distopía global, absolutamente global. Han habido grandes distopías, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, las crisis asiáticas en China, en Tailandia, en Japón, pero de carácter global, tan marcada, tan prolongada, esta ha sido la primera, producto de acciones de la humanidad. Han habido crisis globales, pero de carácter natural. Ahora,
a diferencia de JP, yo tengo la visión de que la humanidad es como una ola. O sea, tú vas a la distopía, vuelves, tienes distopía, tienes zonas del planeta que en algún momento están viviendo una realidad distópica, otras que no, se van intercambiando. A mi parecer es dinámico. Y como es dinámico, no necesariamente vamos a un derrotero. Y creo que esta no va a ser la última distopía tampoco. Son varias las amenazas que enfrenta la humanidad, pero no necesariamente un derrotero. Ahora, en términos de los gobiernos de la sofocracia, mira, todas las grandes sagas de ciencia ficción del cine, de televisión, eso termina mal. Irremediablemente termina mal. Incluso la más idealizada, ponte tú Babilonia 5, en donde se genera todo un tema de un gobierno global que junta varios mundos y tenemos ahí a un hombre bueno que es prácticamente un santo que bajó a la galaxia, también termina mal. Así que todos estos conceptos de los iluminados que son capaces de guiar al resto porque son mejores, tanto en la realidad como en la ciencia ficción, no han sido buenas experiencias. Y el tema de que hablaba Constanza de la tecnología y la distopía, sí, están muy relacionados porque de una u otra forma la tecnología primero es una expresión del conocimiento. Es una expresión de los grupos que acceden al conocimiento, que no es de todos. O sea, no todos desarrollan tecnología. No todos tienen los recursos para el desarrollo avanzado de tecnología. Son grupos que tienen poder económico, poder político, y que ese poder, y que la ciencia está al servicio muchas veces de ese poder. Por eso la distopía está tan asociada al desarrollo tecnológico, porque también eso te permite control social. Te da control económico, te da control político, te da control social. Los ingredientes para llegar a una distopía generada por las acciones del hombre. Hay una película que habla sobre el tema de los controles, y en este caso el control de tipo régimen mediante una droga que es Equilibrium. Y ahí quería dejar a Alejandro que nos comentara un poco sobre esta película y cómo lo vive la distopía en ese ámbito. Mira, así como a modo de introducción, sí nos mandamos maratones de cine distópico, digamos, durante esta semana. Equilibrium quizás es la que yo recuerdo más hoy día respecto a los eventos que pasaron hace poco en este país. Sobre todo respecto a que en Equilibrium, aparte de reprimir los sentimientos por medio de una droga, prácticamente se prohíben las manifestaciones de arte. Esto es súper importante porque en esta película incluso llegan a quemar la Mona Lisa. O sea, ¿dónde he visto eso? Claro, por mucho visualmente que sea bonito, el tema de las pistolas, el tema de las artes marciales que tiene esta película, porque visualmente son bonitas, son interesantes de ver, al fin y al cabo, maneras de pelear, etcétera, etcétera, que tienen estas películas, así como, por ejemplo, Matrix o V de Vendetta también, que tiene muy buenas escenas de pelea. El mensaje que te lleva, que al final, sin sentimientos, tú no podías llegar a ningún lado. Respecto a lo que decían ustedes mismos, he estado escuchando los relatos, o sea, lo que ustedes están diciendo ha estado súper bueno, pero con lo que más me quedo es que la utopía de algunos es la distopía de otros. Y eso es súper importante porque tú no sabes la realidad de la otra persona. Sobre todo, puede ser exagerado decir, es distópica tu realidad, pero a la larga no lo es. En el caso de esta película también se maneja muy bien eso, cuando el personaje va conociendo, digamos, lo que está pasando al otro lado de la brecha de sentir, porque para ellos no sienten, ellos prácticamente han reprimido sus sentimientos, han alienado sus sentimientos ahí, y prácticamente un día que se olvida de colocarse esta droga, empieza a desarrollarse toda esta problemática del actor Christian Bale, el cual empieza a ver de otra manera, se empieza a juzgar todas sus acciones, su actuar, su forma de ser, y lo cual es como esperanzador un poco, en el sentido de que al fin y al cabo los sentimientos sí tienen que entrar en el razonamiento,
Pero me sumo a lo que dice JP, quizás yo no soy tan esperanzador en el sentido de si vivimos, o sea, si hacia dónde vamos respecto a, sí creo que el ser humano tiene la capacidad de mejorar. El tema de, esta es una frase que se ha dicho mucho por mucho tiempo, la capacidad de mejorar respecto a los errores que se cometen es algo que destaca al ser humano. El problema es cuando tú cometes tantos errores que ya no sabes en qué punto va a estar la mejora. Creo que eso en el momento que estamos viviendo hoy en día, sobre todo entre medio de la pandemia, entre medio de que tantas cosas se notan, tantas cosas, tú entras a internet y hay un montón de cosas que igual tú de repente tú piensas, ok, de repente no quiero sentir, lo cual haría que alguien invente la droga y empiece a suceder lo que pasa en la película. Tan simple como eso, si al final las películas han sido grandes inspiraciones para poder hacer algo. O sea, Volver al Futuro inspiró muchas cosas, Star Wars inspiró muchas cosas, así sucesivamente en ciencia ficción, así como en el anime también. O sea, nadie más ha logrado, por ejemplo, hacer una película tan buena, o batallas de mecha, robot gigante o criaturas gigantes como los japoneses. Entonces, en ese sentido, son inspiradoras, pero hay que tener cuidado hacia dónde vamos. Hay que tener cuidado hacia dónde va a estar dirigida la cosa y si llegamos a ese punto, tener la capacidad de romper también las cadenas. Sí, es verdad. Yo creo que, si bien hemos conversado bastante de lo que son las realidades, y quizás vamos a retomar el tema, la realidad distópica, que es como lo que pasa en estas películas, como cosas que más podrían pasar, o sea, no sé, en ciertos aspectos podrían llegar a crearse una droga, pero también es importante saber y conocer que dentro de todas estas artes también existen como cosas que son externas, que son cosas que son como más, que vienen más también de la mano con la ciencia ficción. Yo lo retomo y quiero retomar el tema, que es algo que a mí también me gusta mucho, y es la serie de anime que es Evangelion, una serie donde muestra mucho ese futuro distópico, pero traído desde fuera de nuestro planeta. Así que quería invitar a Constanza a ver si nos puede hablar un poquito más de ese gran anime que realmente lo veo todos los años y cada vez le tomo una interpretación nueva. Gracias, Constanza. Francisco. Me encanta que hayas tomado el tema porque justamente estaba pensando en Evangelion y ayer mientras me preparaba para esto, pensaba si realmente Evangelion calza o no dentro de lo que es distopía. ¿Qué pasa? Que Evangelion en sí no tiene tantas características como uno generalmente espera en las distopías de hipertecnologización o de cyberpunk, por ejemplo, ¿no? Hay series de anime que sí son más de ese corte, como Psycho Pass o como Bubblegum Crisis, ¿no? Pero Evangelion en realidad ofrece algo distinto. En primer lugar nos ofrece un futuro, pero que no es un futuro tan lejano. Es el 2015, ¿no? Que para nuestra época ya pasó. Y sí hay un primer principio de distopía, que es esta suerte de post-apocalipsis, ¿no? Que se nos presenta este primer impacto con los ángeles que cayeron a la Tierra, y de alguna manera la serie está desarrollada en este mundo post-apocalíptico con una nueva Tierra, que es este Tokio 3, ¿no es cierto? Pero en realidad más allá de eso no hay tanta hipertecnologización. Y eso pasa porque Evangelion logra juntar lo mecha, ¿no es cierto?, toda la maquinaria y la tecnología con lo humano. Y eso lo vemos en los Evas, que ya no son tan robots, sino que están muy, muy humanizados. Tienen un cuerpo más orgánico, tienen una columna vertebral, tienen una suerte de líquido amniótico donde los pilotos van. Entonces hay una humanización de eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que finalmente la lucha que hay en Evangelion, la razón de por qué Evangelion es distópico, no es tanto por este terreno físico que es post-apocalíptico, ni por este exceso de tecnología, es por una suerte de desconocimiento y de angustia de no tener certezas. Me voy a poner muy poquitito filosófica, pero me refiero un poco a lo que Lyotard mencionaba como la caída de los grandes relatos, ¿no? Cuando ya no tenemos ni cristianismo, ni marxismo, ni la ilustración, ni el
capitalismo, ¿no? Finalmente, que todos estos grandes relatos esperanzadores se caen. Yo siento que Evangelion, además de ser un retrato del estado psicológico del director Hideaki Anno, realmente instauró, catapultó ese sentido postmoderno en el anime. Y lo hizo dándonos un protagonista que es absolutamente miserable. Y no es miserable porque sea depresivo, es miserable porque es el ser humano que no sabe nada. Es un ser humano que está de pie en un mundo y no sabe a dónde ir. Todo el resto de los pilotos, por ejemplo, como Asuka o Rei, hacen cosas desde una suerte de fachada. Una sigue que el jefe le dice sin cuestionar nada, la otra lo hace creyéndose que está haciendo algo muy heroico, pero en el fondo detrás de eso no hay nada, ¿no es cierto? Tenemos una organización que es NERV, que tiene un objetivo específico, tenemos otra organización que es CILE, que tiene otro objetivo específico. Nos enteramos de que Los Ángeles a lo mejor son los verdaderos habitantes originales de la Tierra. Entonces, en verdad no tenemos malos o villanos fijos, tenemos gente que está buscando crear su propio mundo ideal, su propio mundo utópico, sin saber realmente qué está haciendo. Y de alguna manera estos niños elegidos para pilotear los EVAs son ese reflejo del ser humano que no sabe para dónde va la micro, por así decirlo. De este ser humano despojado de grandes relatos que lo sostengan. Esa es la verdadera distopía que hay en Evangelion, a mi parecer. No es una distopía de la hipertecnologización que interrumpe en el mundo, no de esa manera, sino de una manera mucho más existencialista, ¿no es cierto? Y esa alienación que nunca se hace realmente muy patente, la vemos precisamente en el protagonista, que es un personaje muy perdido y muy inseguro, que todo se lo cuestiona y que por eso duda en hacer todo lo que se supone que tiene que hacer. Entonces, esa es mi lectura, que precisamente Evangelion nos muestra la distopía, pero la distopía un poco existencial, esa distopía de saber qué realmente es el mundo, si realmente qué valor tiene mi existencia y hacia dónde vamos. Esa es la distopía de fondo que se puede apreciar en Evangelion. Además, obviamente, de todo lo presente, el tema de los mechas, que también muchas veces son utilizados como medio para la distopía, ¿no? En cuanto a que presentan un medio para combatir cierto enemigo, cierta maldad. Muchas gracias. Aquí estaba como un poquito dividido el tema de los comentarios de la gente que nos está viendo. Algunos decían que si bien el mismo director ha dado sus impresiones sobre esto, yo creo que nos quedamos con la impresión de que estamos haciendo ese análisis con la relación que tiene el mundo distópico, lo que nos presenta el anime de Evangelion, como la perspectiva que nos presenta Constanza dentro de su desarrollo. Mati, te veía como que iba a decir algo, no sé si Matías, te había visto, ¿no? No, en realidad estaba escuchando y haciendo sentido a lo que mencionaba del tema de qué es lo que pasa cuando la humanidad pierde sus razones de vivir, sus razones de pensar, que es si es que eres una persona que cree en el marxismo, en el cristianismo, budaísmo, etcétera, de todos los ismos, cómo la pérdida de esto puede generar una distopía que en realidad siento yo no ha sido como abordada, o al menos yo no he presenciado una obra que toque, o he leído una obra que toque ese tema de como el derrocamiento de las creencias actuales. Por ejemplo, no sé, una obra en la que se logre demostrar que una religión no es verdadera o que un movimiento político no cumple con lo que promete, etcétera, sino que generalmente como las obras distópicas lo que muestran es alguien imponiendo su propia creencia por el resto de las personas, sea ese ente, alguien, un grupo de personas, sea un ideal como tal, o sea una persona única. Entonces me hacía mucho sentido el tema y me preocupaba bastante el tema esto de qué pasa cuando una sociedad no tiene una creencia o no hay una creencia marcada que domine, por decirlo así, un sector. Eso puede llevar a un caos bastante grande y eso me dejó pensando, por eso es que asentía tanto.
Te veía como que iba a mencionar, como que estaba ahí. Lo digo, no lo digo, lo digo. No. Muchas gracias por el aporte. Yo creo que hay algo que sí nos lleva un poco a la realidad que hemos vivido nosotros como país, aparte de todo lo que estamos viendo a nivel mundial, que son todo esto de las revueltas sociales, estallido social, como lo quieran llamar, porque hay, como lo mencionaba Alejandro recién, hay dos veredas. Quizás las personas que lo ven como una utopía, que hay personas que quizás lo ven como algo distópico, pero sí hay muchas obras donde se ha mencionado, y se ha mencionado durante el programa, que viene siendo como entre defender los ideales, oponerse a gobiernos como muy totalitarios, y hay una obra que se ha mencionado, y lo hemos mencionado varias veces durante el programa, pero creo que los panelistas la pueden desarrollar mucho mejor ya dándole el pase, que es V de Vendetta. Juan Pablo creo que lo había mencionado al inicio, y habla sobre esto de las revueltas sociales, quizás por decirlo de alguna forma, y cómo es, porque la V de Vendetta yo tengo entendido que comienza desde antes, con un preludio de la obra. Juan Pablo. Está buena la discusión en torno a Evangelion, ¿eh? Nada que Sí, sí. da para harto tema ahí a analizar. Mira, antes de responderte eso, estaba pensando en un comentario que había hecho Felipe Mendoza, si no me equivoco, que depende mucho de la perspectiva. Y eso es fundamental. La perspectiva es fundamental. Y voy a tratar de exponer por qué es fundamental la perspectiva para explicar más o menos lo que estoy diciendo. Porque una cosa es la forma y otra cosa es el fondo. En la forma pueden haber distopía de lo que se te ocurra, ¿ya? Una distopía donde bomberos son los malos, con Fahrenheit, una distopía donde estamos siendo observados por todos, como en 1984, otra distopía donde la forma sea a través de la clonación, como en Un Mundo Feliz, ¿ya? O buscar un lugar para vivir porque la Tierra se está agonizando, como en Crónicas Marcianas, ¿ya? Pueden haber muchas formas, pero en el fondo es lo que debe entender, y en el fondo es la naturaleza del ser humano. Nuevamente vuelvo a lo mismo, es el fondo, y por eso es que la perspectiva se centra mucho en las formas, en lo que decía Matías, que no ve mucho de otras formas o variedades de poder ver la distopía, que siempre parece, sobre todo ahora la distopía en literatura juvenil, parece que son siempre de la misma. Leo Maze Runner y se parece mucho a Divergente, se parece mucho a los Juegos del Hambre, entonces están dando vuelta en la misma forma, pero es el fondo donde tiene que estar el análisis. Quizás ahí es donde tenemos que centrarnos, los que nos dedicamos a la literatura, los que nos dedicamos al ámbito audiovisual, los que nos dedicamos a leer, a ser espectadores o analizamos la sociedad, porque en el fondo ahí es donde está la verdadera problemática, porque en el fondo va de inmediato con cómo somos nosotros. ¿Somos tolerantes? Porque a lo mejor nosotros somos los que provocamos o estimulamos la existencia de las distopías, ¿ya? Entonces, eso es fundamental entender aquello, porque en vez de vendetta, se conjugan las dos, se conjuga forma, una forma de distopía que hay, pero también ataca directamente al fondo, al sistema, a entender que hay que liberarse al anonimato como una nueva forma de volver a resurgir. Ya no voy a contar la historia, creo que V de Vendetta todo el mundo la conoce, o la gran mayoría debería conocerlo. No sé si han leído la novela gráfica Alan Moore, pero creo que la película es relativamente conocida de V de Vendetta, y de ahí viene todo esto de Anonymous y todo lo demás. Pero el fondo ahí es cambiar una sociedad, cambiar lo que hay, cambiar desde el fondo, más allá de la forma, y el fondo depende del actuar de cada uno. No es posible que haya un cambio si la gente no cambia desde el fondo. Por eso que Vendetta triunfa y es diferente a otras distopías, porque en vez de Vendetta son los mismos ciudadanos los que deciden ir el día determinado a cambiar y a transformar eso. No es un grupo, no es un personaje, un individuo en particular, más allá de que obviamente hay ciertos elementos a considerar, pero en vez de Vendetta triunfa la comunidad, son todos los que van,
los que deciden ir y deciden decir, vamos a transformar esto. ¿Cómo queremos cambiar el Chile de hoy? Que vivimos en un estado donde más o menos distópico. Todo es la distopía global, la pandemia resulta que vivimos en otra, a manera personal, vivimos en otra distopía desde hace mucho antes, ya que la distopía de las clases sociales es una distopía de la desigualdad muy tremenda que hay. ¿Y de qué manera podemos cambiar eso? No es a través de la forma. Uno encuentra que la forma es quemar iglesias, hacer barricadas y se quedan solamente con eso, con el caos imperante, pero váyanse al fondo. ¿Qué es lo que hay en el fondo? ¿Cuál es el verdadero cambio? Y el verdadero cambio está justamente en lo que plantea. Yo encuentro que V de Vendetta lo plantea muy bien, porque más que los protagonistas en sí, los grandes transformadores de esa sociedad fueron los mismos ciudadanos, los que se rebelaron al sistema imperante de Gran Bretaña que estaba ahí imperando en aquella época y que aterraba a la sociedad, y deciden, más allá de cualquier cosa, deciden ellos levantarse de forma anónima, pero deciden levantarse. Entonces, en la distopía, el fondo y la forma son fundamentales. Y nos quedamos muchas veces con las formas. Pero yo creo que sería bueno centrarse también en el fondo. ¿Por qué hay distopía? Es porque nosotros las aceptamos. Porque algunos se sienten cómodos en las distopías, porque están en una posición quizá más privilegiada, porque se sienten que tienen poder, porque se sienten importantes, por distintas circunstancias. Pero el fondo es fundamental. Entonces, creo que eso es. Me fui en la bola filosófica el día de hoy. Perdón, amigo literato, pero en otro programa hablo de literatura, ¿ya? Pero eso por ahora, Pancho, con respecto a V de Vendetta. Gracias, JP. O sea, voy escuchando, en realidad como moderador me ha tocado tratar de enlazar todo lo que dicen, igual me ha hecho bastante ruido muchas cosas. Me gusta mucho la idea de que no es distópico todo en realidad, sino que puede ser una utopía, como decía Matías delante, puede ser la utopía de uno, la distopía de otros. Entonces, esas las interpretaciones, como lo mencionaba Juan Pablo, nos llevan mucho a ver este mundo o las realidades como distópicas, cuando en realidad puede ser una utopía. Y anteriormente hablaba con Nelson y decíamos que a veces nos cuesta verlo como dentro de nosotros mismos, y por eso nos llevan a otros planos, no sé, como lo decía en Battlestar Galactica, donde se muestra, y quizás nos podría ilustrar o iluminar con alguna otra serie de este estilo, donde nos muestra las distopías en otros mundos, en otras galaxias, en otros universos, porque siento que lo han desarrollado de formas más, quizás, no sé, más actuales o más agresivas, pero disfrazándolo con que no somos nosotros, sino que están en otros lados. Mira, me voy a ir a una serie, una de las más famosas, que es Star Wars. ¿Quién no lo ha visto? Y si tú empiezas a analizarla, dentro de Star Wars se viven varias distopías. Y todas generadas en base a lo que hemos conversado. O sea, sociedades que decaen, sociedades que se corrompen, la acumulación de poder. O sea, si tú piensas... o sea, cayó el Consejo Jedi en temas de corrupción, duda, acumulación de poder y demás. Se muestran varias culturas, cultura mandaloriana, Naboo. Al final, la interacción entre la interacción humana, como bien dice Juan Pablo, está cruzada por la naturaleza humana. Y en distintas series, en distintas sagas, finalmente esa naturaleza humana se revela en sus aspectos positivos, pero también se revela en sus aspectos negativos, creando realidades que si tú las empiezas a ver con calma, son muy similares a las que nosotros hemos vivido en distintas épocas. O sea, por ejemplo, hablan del estallido social. A mí me tocó vivir a lo que a mi parecer fue una dictadura. Y a mi parecer esa fue una época tremendamente distópica. Duramente distópica. Para otros no fue una época para nada, no lo consideran así. Ahora,
Otras sagas que han ido viendo, bueno, tú misma hablábamos de Galáctica, ¿no? Galáctica 2003, que ahí se vio el devenir de la humanidad, de lanzada al espacio, de planeta en planeta, ¿no? Básicamente por repetir una y otra vez los mismos errores en relación a concentración de poder, poca visión en cuanto a la construcción de una sociedad en donde todos tengan acceso, un abuso de la tecnología, ¿no? Y se van repitiendo los cánones, una y otra vez. Muchas gracias. Quedó un tema que pidió Constanza adelante, que a ver si se podía retomar, que era el tema de Godzilla. Yo ahí, de verdad, que quedé como con la idea de que no se me olvidara, y esperaba que no se me olvidara, porque me llamó mucho la atención, porque para mí Godzilla era casi que ciencia ficción pura, pero creo que no es tan así. A ver si nos ayudan a desarrollar esta idea entre ustedes, a ver cómo nos va. Bueno, parto a lo mejor hablando un poco, contextualizando el Godzilla original, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, se crea una confusión porque Godzilla tenía numerosas versiones, ¿no? Numerosas sagas. Pero hay que recordar que Godzilla es originalmente una obra japonesa, ¿no es cierto? Que nació poquito después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando todavía estaba todo en blanco y negro. ¿Y qué pasó? Que lo que vino después de Godzilla le quitó este trasfondo tan histórico y cultural que tenía Godzilla y lo transformó en este simple dinosaurio gigante que tira fuego y es terrible. Pero, ¿qué es lo interesante? Que Godzilla originalmente tiene mucho de la distopía típica japonesa, ¿no? En primera instancia nos presentan un mundo aparentemente normal japonés, ¿no? En que no pasa nada. Y de repente, ¿no es cierto?, aparece esta criatura que viene a causar destrozos. ¿Qué es lo que pasa? Que de alguna manera hay que partir por las referencias, porque Godzilla hace parte, o sea, este ataque de Godzilla hace parte al ataque de las bombas atómicas, ¿no? Y no solo eso, un poquito antes de la película hay un barco japonés recibe este ataque nuclear, ¿no? Y la película original parte así, parte con un barco que recibe un ataque en que genera todo lo que las armas nucleares sabemos que generan, ¿no? Esa es la base de Godzilla, entonces ya la referencia es muy directa. ¿Y qué pasa con Godzilla? Godzilla era originalmente un ser marino, que era prácticamente un kami. En Japón los kamis, que se traducen como dioses, son las esencias de la naturaleza misma, no un dios entendido como lo entendemos nosotros. ¿Y qué pasa? Que despertar a Godzilla y convertirlo en este demonio destructor es una metáfora de que la naturaleza se está tomando cartas en el asunto con todo lo que ha ido pasando socialmente. Godzilla era un kami, una criatura del mundo marino que se sale de su naturaleza y ataca a la humanidad, ¿no es cierto? Esa es la metáfora. Y el hecho de que esto ocurra también es un despertar, es un remecer, es hacernos conscientes de que, ok, algo está mal, este mundo se ve bien, no hay caos en el mundo, pero aparece una criatura y esa aparición ya nos indica que hay algo que está mal, porque la propia naturaleza está reaccionando, está diciéndonos aquí hay algo que no está bien. Finalmente lo que hace este Godzilla original es justamente remarcarnos que hay distopía en Japón, no necesariamente porque las cosas estén evidentemente mal, pero algo como este contraataque de la naturaleza nos viene a remecer y nos viene a dar cuenta de todo lo que pasa, ¿no? Evidentemente, la Segunda Guerra Mundial siempre va a ser tema de distopía, ¿no? Por eso comentaba al principio que Japón es un país que ha vivido la distopía de manera muy patente, demasiado, ¿no? Y por eso siempre va a ser tema en distintas series de manga y de anime. Pero en este caso se hace de manera muy evidente, ¿no? Los ataques nucleares se representan un poco con este Godzilla que destruye cosas y que
y que inicie justamente con este barco que recibe la energía nuclear, ¿no? Eso es lo que hay al menos con Godzilla, y por eso Godzilla tiene, si bien no es una distopía tan evidente, sí lo es en cuanto a que tiene este mensaje, ¿no? Como decía JP, hay distintos tipos de distopía, y la japonesa lo suele hacer de esa manera, dando siempre metáforas, siempre destacando cosas que aparentemente están bien, pero que al parecer no están tan bien, ¿no? Y Godzilla hace eso, y es una producción tremendamente japonesa, que lamentablemente hoy en día ya no lo vemos así, ha perdido ese contexto, pero que sí viene a representar mucho a lo que vivió Japón después de la guerra, ¿no? Este Japón que tuvo que occidentalizarse, modernizarse, ¿no es cierto? Dejar atrás parte de lo tradicional, y de alguna manera Godzilla funciona de esa manera, funciona para remecer y hacer un despertar y decir, hey, algo está pasando aquí, algo no está normal, ¿no? Eso hay con Godzilla. Muchísimas gracias por la aclaración. Aquí en el chat ya se estaba viendo Team Kong y Team Godzilla. Hay quizá Alejandro por ahí, algo que mencionarnos. Yo soy Team Godzilla todo el rato. A mí no me van a venir con mono le ganaron un lagarto, ni por si acaso. Se tenía que decir y se dijo. No me pueden venir a poner en el tráiler que pronto saldrá bueno, que nosotros estamos esperando esa película independiente, que sea buena o mala, hay que verla igual. Pero no, a mí no me van a poner en el a Godzilla como el underdog. Yo no puedo aceptar eso. Uno de mis personajes favoritos del cine de la vida de Godzilla, y creo que sí, también veo las cosas como dice Constanza. Godzilla es a la altura que ha tomado en las películas, por lo menos por años, porque Godzilla tiene un montón de películas. Godzilla ya se había enfrentado con hace mucho tiempo, pero Godzilla al fin y al cabo se transformó en un poder. Prácticamente las distopías como son la baja, a dónde llegaría el ser humano por tal de mantener un status quo o algo más. En ese sentido, la desvalorización también del ser humano, en muchas películas se ve el tema de lo que es tratar de controlar a Godzilla, que algo súper entretenido, sobre todo con el tema de la creación de Mechagodzilla o cosas así, que son tantas películas para poder hablar ahí, pero yo todo el rato tengo Godzilla, yo no puedo. Gracias. Matías, no sé. Bueno, ya estamos un poquito cerrando la idea. No sé si algo más que quieran agregar. ¿Alguna última recomendación de algo para invitar a las personas que nos están viendo a poder seguir este cine distópico, la literatura distópica? ¿Algún último alegato sobre Team Kong, Team Godzilla? Alejandro. No, mira, pensé que le iba a dar el pase a Constanza primero, pero yo, a modo de recomendación, bueno, hay muchas películas, muchas series, dado el caso de, por ejemplo, yo, a lo que es el día de hoy, recomiendo harto Equilibrium, las películas de Mad Max, Fahrenheit, que como lo ha mencionado JP, V de Venganza, es súper importante por lo menos ver la película, a pesar de que en su tiempo fue súper criticado, hoy en día es revalorizado. Creo que para mí la serie que más me ha impactado, que esto ya en base a series, el año pasado tuve la oportunidad de conocer una serie que se llama Years and Years de HBO. Son 5 episodios, súper cortita, o sea, súper corta por la duración de episodios, pero los episodios son súper largos. Pero es prácticamente lo que pasaría, son muchas consecuencias del ser humano. Hablan hasta de la extinción de ciertas frutas. Seguimos prácticamente a una familia en la cual ellos tienen que pasar por muchas cosas, inclusive guerras, campamentos dentro de lo que es Inglaterra, etcétera, etcétera, que realmente me dejó muy impactado, y es tan potente la serie que trata muy bien los temas, hasta de tecnología, hasta de elegir ineptos como presidente, hasta cualquier cosa que haya, cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Si pueden ver esa serie, en realidad vayan a verla. Muchas gracias, Alejandro. Constanza, disculpa, no había visto que estaba pidiendo la palabra Constanza. Sí, no te preocupes, no hay problema. Bueno, sí, yo quiero recomendar Dororo, que también es una obra que no me extiendo mucho porque yo sé que muchos no la conocen, pero Dororo es una serie ya bien antigua, que es de Osamu Tezuka, que es el dios o el padre del manga, del anime, por lo tanto es un tesoro. Está ambientada en la época justamente de las guerras, ¿no?
Y es precioso porque generalmente la gente cree que distopía siempre es ciencia ficción o cyberpunk o hipertecnologización, y no necesariamente es así. Y Dororo es un reflejo de cómo se puede hacer realmente distopía desde la tradición, no con la tecnología ni con nada. Entonces, también nos muestran un personaje muy bonito que de alguna manera refleja este quiebre de la alienación en un viaje del héroe muy personal, ¿no es cierto? En que él mismo logra romper un poco este mundo un poco caótico, ¿no? Entonces, recomiendo Dororo, Dororo, tal cual. Hay una versión que salió el año pasado, que fue el 2019, perdón. Esa la pueden encontrar más fácilmente, es muy bonita y está muy bien animada, así que esa la recomiendo. Y también mencionar que seguramente muchos conocen Shingeki no Kyojin, el ataque a los titanes, que también es distopía y bueno, no tiene mucho de japonesa, salvo algunos elementos en particulares, pero sí invitarlos a ver esta serie ya con ese ojo, con la mentalidad de que es también una distopía, ¿no? Y ojalá a la luz de lo que hemos conversado acá, analizarla también y poder desentrañarla como la distopía que definitivamente es. Gracias, Constanza. Yo, bueno, apoyo la idea de lo que dice de Shingeki no Kyojin, que el ataque de los titanes para las personas que también lo han escuchado. La cuarta temporada ya va y apoyo la idea porque me gusta mucho la parte más que todo, bueno, muy buena de acción y todo, pero me gusta mucho el tema de cómo el desarrollo de personajes y cómo han desarrollado psicológica y filosóficamente de cierta forma también a algunos personajes y también le da un sentido especial a la serie para no dejarlo en que solamente es como el nombre Titanes quizás se lleva mucho al hecho de que sea como una serie de mucha acción, pero me gusta esa parte psicológica de desarrollo que tienen los personajes. Nelson, Matías, Juan Pablo, ¿algo más que agregarnos? ¿Alguna recomendación? Nelson. Sí, yo quiero hacer una recomendación. TX 1138 de George Lucas. Esta es su primera edición fue del año 71. Después hubo una reedición en 2004. Es total y absolutamente distópica. De hecho, tiene muchos elementos de series y películas que nosotros hemos conversado de años posteriores. En esa película ya se ve el tema de cómo tú controlas vía fármacos a la humanidad y cómo cuando tú dejas de consumirlos, despiertas a la realidad. En palabras de George Lucas, él habla de que es la única película de la cual se siente orgulloso. Fue previo a todo el éxito que tuvo Star Wars. De hecho, otros cineastas hablan de que si no hubiera sido por el éxito que tuvo con su franquicia, él habría podido seguir generando este tipo de películas y habría sido un aporte aún mayor al cine. A ese nivel estamos hablando con esta producción, que es... Yo no me acordaba que la había visto, para ser honesto. Cuando vi el tráiler, ahí... sí, pues yo la vi. TX 1138. La original es del 71, está en YouTube. Y la reedición, que tiene algunas mejoras digitales, del 2004. Total y absolutamente recomendable. Muchísimas gracias por esta recomendación. JP, creo que me iba a dar una recomendación también. Nos iba. Por ejemplo, voy. Sí, es que estaba leyendo lo que colocó Leo. Bueno, decir que ahora ya voy a hablar de literatura. No, ya nos vamos, ya. Hablé de cualquier cosa, menos literatura. Ya, pero de literatura, gracias Leo por lo que estás escribiendo ahí abajo y lo estoy dejando. Quiero recomendar 3 libros que a mí me encantan del mundo distópico, que no son tanto de los clásicos, pero que son muy buenos. Uno de una gran autora como es Margaret Atwood, que es El cuento de la criada. Es una obra extraordinaria. ¿Ya? Es una serie también para los que alguien la ha visto, no quiero contar más o menos detalles, pero es muy, muy interesante. Véanla, El cuento de la criada, y obviamente lean la novela de Margaret Atwood. Por otra parte, también hay otro libro distópico que me encanta, que se llama Hijos del Hombre, que es de P.D. James,
que también tiene una versión de película, una versión audiovisual, ya es tremenda, ahí no hay nacimientos, ahí las mujeres son infértiles y es tremenda la película, es un sentido, sobre todo el filosófico de lo que les estoy contando, que predomina bastante ahí y que da pie a comprender en el fondo ya de qué se trata lo distópico. Y una tercera novela que quiero recomendar del ámbito distópico que a mí también me gusta mucho, que es de un premio Nobel de literatura que se aventuró con distopía, que es de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. A mí me encanta. ¿Qué pasa de un momento a otro? La sociedad queda ciega, pero una ceguera blanca. Ya no la ceguera normal, sino la ceguera blanca. Y que eso desencadena todo este proceso ya de el caos reinante, donde los buenos son buenos o tienden hacia el mal. ¿Cuándo el ser humano descubre realmente su naturaleza, si es bueno o malo por esencia? Bueno, en la película, que también tiene una versión fílmica, ya ceguera, el libro se llama Ensayo sobre la ceguera, en donde habla justamente de esto. Entonces quise traer 3 libros, quizá no tan del habitual del mundo distópico, de los clásicos más canónicos, pero que a mí me encantan y me seducen y que tienen encima versiones fílmicas, ya sea en serie o en películas. Y si me permite, Pancho, lo último, una vez me preguntaron si tengo una frase cuando muera, qué sé yo, y hay una frase que me encanta y que es muy distópica y que a mí me encanta, que la procedo a leer, si gana premio el que sabe de qué película es. Ya, he visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar. Nave de combate en llamas en el hombro de Orión. He visto relámpagos resplandeciendo en la oscuridad cerca de la entrada de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, igual que lágrimas en la lluvia. Llegó la hora de morir. Se los dejo ahí porque hoy día ando muy decadente, pesimista, así que si saben de qué película es, o obviamente de qué libro, porque quise hacer el vínculo literatura-cine, fantástico. Por mi parte, ha sido todo extraordinario, genial que hablemos de distopía. Necesitamos hablar de estos temas. Gracias, JP, por tu reflexión, tus recomendaciones, o sea, tu frase para reflexionar también. Ahí en los comentarios están dando la respuesta de qué película fue la frase. No es esa. No es esa. Matías, te dejo el micrófono porque también me iba a compartir algo. JP, me rompió el corazón. Esto no se va a quedar así. Va a haber una venganza algún día. Con respecto a la recomendación. ¿Qué hice? La frase, me dice, yo venía todo contento, dije, vamos a hablar de distopía, bien, vamos a ir animosos a reflexionar. JP ahí. ¿Por qué me quitan si saben cómo me pongo? ¿Por qué me quitándonos las ganas JP quita las ganas de vivir. Sí, ¿cierto? Nos hizo pensar a todos en la muerte. Ah, ahí lo arregló. Ahí está. Ahí lo arreglé. Ahí arregló. Ah, está bien. Perritos salvan. Sí, perritos salvan. Yo con respecto a recomendación, lo primero, quiero decir que Team Kong Forever, aguante simio, hasta la muerte. Vamos que se puede. Segundo, recomendaciones, Black Mirror como serie, son muy cortitos los episodios, 45 minutos, y tienen en cada episodio algunos tocan una distopía súper clara y que son muy cercanas a la realidad, y visualmente hermosa, recomendadísima total. No la vean en horarios de almuerzo porque algunos episodios son bastante desagradables y muy sensibles, tocan contenido muy sensible. Y lo segundo es que aprovechen de escucharnos en Spotify, por favor. El Club de la Esquina en Spotify, nos pueden buscar @el Club de la Esquina en Instagram también. Ahí van a encontrar, si es que les gusta el cine, las series. Generalmente nos juntamos con Alejandro, con otras personas invitados a conversar de películas, temas un poquito filosóficos en torno a las películas, así que quedan totalmente invitados. Y eso más que nada por mi parte. Muchas gracias por la oportunidad también. Muchas gracias, agradecer Vamos a pelear
terrible brígido cuando salga la película. Lo único que sé. Simio no mata simio. Bueno, nuestros comentarios en Godzilla, ya que fue la lucha de hoy. No, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en comentarios, a las personas que también están acá en el panel hoy día. Creo que se ha desarrollado un tema súper interesante, que lo hemos, ha sido como una bola de nieve. Empezamos con alguna idea y ya terminamos con otra formación de ideas conjuntas que creo que fue súper enriquecedora, este tema de ver que en realidad una distopía puede ser para algunos una distopía y desde la otra vereda una utopía. La forma y el fondo pueden llevarnos a tener distintas opiniones, menos que steampunk, pero en el fondo es eso. Yo creo que, no, hablando más en serio y llevándolo ya al cierre, hay que ponernos en las distintas veredas, hay que saber ponerse en las distintas realidades para poder interpretar las distintas visiones también, porque es como la visión del autor. El autor quizás está presentando su utopía y nosotros como televidentes o como visores o lectores o auditores lo estamos escuchando como una distopía. Y yo creo que va a darnos un nuevo pie para quizás ver nuevamente una de las recomendaciones que nos dieron los panelistas y quizás verlo desde otra vereda, otra perspectiva, con otro ojo o con un nuevo conocimiento que creo que es súper importante. Así que me despido, muchas gracias a todos. Pancho, antes de terminar, se me olvidó decir algo. La próxima semana seguimos, ¿ya? En el segundo encuentro de ciencia ficción fantástica y terror. Y la próxima semana vamos a profundizar en el ámbito distópico y quizás por eso no quise hablar tanto, porque próxima semana es ciencia ficción chilena distópica full. Ya van a venir ahí la creme de la crema. Ahí viene sí, el círculo dorado de la ciencia ficción, así que ahí van a hablar con mucha fuerza y va a estar en el otro lado ahí comentando, ya, y ahí haciéndoles preguntas capciosas a los panelistas, pero eso, invitarlos ya cordialmente para la próxima semana a que disfruten que es un gato. Dime que no el de la Capitana Marvel, por favor, Nelson. Que es un mejor. Momento de Ya, no, ahí estamos, ya. No. Estamos ya, amigo, te dejo ahora sí, termina. Si quieres promocionar con todo Sino Parley que viene, manda el dato. Anarco Gato se llama todo esto, ¿ah? Voy a hacerle el micrófono al gato. Sí, Anarco Gato se llama, por si acaso. Bueno, yo creo que la mesa estuvo súper entretenida. Yo creo que entretenida es una buena palabra para dejarlo ahí. Yo creo que fue enriquecedora para mí al menos. Espero que para todos haya sido un grato momento. El compartir ahora estas instancias que se hacen cada vez más difíciles es súper bueno, súper grato. Vuelvo a reiterar las gracias a todas las personas que nos fueron aportando en los comentarios. Si bien no los mencionamos todos, lo íbamos leyendo y nos pudimos ir usándolos de ayuda para poder generar todo esto. Así que eso, muchas gracias. Me despido de todos, de todas, que estén súper bien, que disfruten sus días hasta que la distopía nos ampare. Eso, que estén súper bien. Chao, chao. Para los defensores de la ciencia ficción, lo fantástico y el terror, llega hasta Ñuble un evento presagiado. Segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror. Ñuble 2021. Porque la pandemia aún nos acecha, es nuestro deber reunirnos de manera online. Si están ahí atentos, recuerden estas coordenadas. 16, 23 y 30 de enero. 6, 13, 20 y 27 de febrero. Estos datos fueron encontrados y confirmados por ALCIF, Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile. Hasta el próximo contacto.